Ya, miren, vamos a ver lo que es el factor común. Sí, nosotros podemos sacar factor común de dos maneras. Podemos sacar un factor común de un monomio o podemos sacar el factor común de un polinomio. Sí, entonces para calcular el factor común, sí, de un polinomio se halla el máximo común divisor. Sí, el m.c. del máximo común divisor. El máximo común divisor va a ser nuestro factor común. Sí, el máximo común divisor va a ser nuestro factor común. Sí, primero debemos sacar el factor común de los coeficientes. Si nosotros estamos hablando de un polinomio, sí, nosotros ya hemos dicho ejemplo, ¿no? Si un polinomio está compuesto de dos términos, lo vamos a llamar binomio. Si un polinomio está compuesto de tres términos, sería un trinomio. Y si tiene más de tres términos, sería simplemente un polinomio. Entonces, cada uno de esos términos va a estar compuesto ¿de qué? De un coeficiente, sí, y de una variable. ¿Sí? Un coeficiente y una variable. Cada término está compuesto de un coeficiente y una variable. El coeficiente es un número y la variable es una letra. Y esa letra puede estar elevada a cualquier exponente. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a calcular el máximo común divisor de ese coeficiente, ¿sí? Y también de esa letra o de esa variable. ¿Sí? No se olviden, el máximo común divisor va a ser nuestro factor común. ¿Sí? Vamos a sacar el factor común de los coeficientes, ¿sí? Y ese factor común, sí, o ese máximo común divisor se va a multiplicar por el máximo común divisor de la parte literal. La parte literal es la variable, ¿sí? La variable que puede estar elevada a cualquier exponente. Entonces, miren, existe dos maneras de sacar un factor común. Si vamos a sacar el factor común de un monomio y de un polinomio. Sí, entonces miren, cuando nosotros hablamos del factor común de un monomio, estamos hablando de un término, ¿sí? Solamente de un término, nuestro coeficiente y nuestra variable. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Nosotros queremos factorizar este polinomio. ¿Cuántos términos tiene este polinomio? Tres. Tres. Entonces podríamos llamarle, en lugar de un polinomio, podríamos llamarle trinomio, ¿sí? Porque está compuesto de tres términos. ¿Sí? Y mire, cada uno de estos términos está compuesto, ¿por qué? Por un coeficiente, ¿sí? Un número. ¿Sí? Este 3 es el coeficiente de este término. Y nuestra parte literal, ¿sí? Va a ser la variable elevado al exponente, sería la x al cubo. Esta es nuestra parte literal. ¿Sí? Nuestra variable elevado al exponente, a cualquier exponente. Acá tenemos otro término que es el 2x al cuadrado. ¿Cuál es el coeficiente de este término? 2. El El 12, 12. ¿verdad? El número es el 12. coeficiente. Y la parte literal es la letra elevada a cualquier exponente, que en este caso es el cuadrado. Acá tenemos nuestro tercer término. ¿Cuál es el coeficiente de este término? El 6. El 6, ¿verdad? Y nuestra parte literal va a ser la x nada más. Ya, entonces, miren, nosotros aquí tenemos tres términos. Tenemos tres coeficientes, tenemos tres partes literales. Y nosotros necesitamos sacar el máximo común divisor de esos coeficientes y de esa parte literal. Entonces, aquí tengo, miren, el 3, acá tengo el 12 y acá tengo el 6. Si ustedes quieren sacar el máximo común divisor, sí, mediante el procedimiento que vimos la anterior semana, lo pueden hacer, pero también yo les había dicho de que el máximo común divisor es un número o el máximo número que es divisible para esos números, para el 3, para el 2 y para el 6. ¿Cuál va a ser el máximo número que va a ser divisible para el 3, el 12 y el 6? El 6. El 6. Yo puedo dividir 3 para 6. El 3. El 3, sería el 3. Sí, el máximo común divisor es el máximo número que es divisible para todos los números. En este caso sería para el 3, para el 2 y para el 6. Yo les pregunto, ¿cuál es el máximo número que es divisible para estos tres números? A simple vista yo digo que es el 3. Sí, alguien me dijo el 6. 3 dividido para 6, ¿me va a dar una división exacta? No. No, ¿verdad? No, entonces el máximo número que es divisible para el 3, el 12 y el 6 es el 3. Entonces, miren, ya tenemos el máximo común divisor de la parte literal. Del 3, del 12 y del 6. El máximo común divisor ha sido el 3. Y miren, no tuvimos que hacer ningún procedimiento. ¿Sí? No tuvimos que hacer las divisiones sintéticas ni nada. ¿Sí? Sí, a simple vista yo dije que el máximo número que es divisible para ese conjunto es el 3. Ya, miren, ya hemos sacado la parte, perdón, ya hemos sacado el factor común o el máximo común divisor de los coeficientes. Ahora necesitamos sacar el máximo común divisor de la parte literal. ¿Cuál es la parte literal del primer término? X. X elevado al. Cubo. No se olviden, la parte literal es mi variable elevado a cualquier exponente, en este caso X al cubo. Mire, esa es mi primer parte literal, X al cubo. En el segundo término, ¿cuál es la parte literal del segundo término? X elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado, acá está, miren, X elevado al cuadrado. Y del tercer término, ¿cuál es mi parte literal? La X. La X. Entonces, miren, yo quiero sacar el máximo común divisor de X al cubo, X al cuadrado y X. Esto es lo más fácil.
¿sí? El máximo común divisor es el factor que se repite. ¿Cuál es el factor que se repite aquí? ¿O qué La letra? El X. La X. X. Yo voy a tomar la X elevado al menor exponente. Entonces, ¿cuál voy a tomar yo? ¿X al cubo, X al cuadrado o simplemente la X? La X. Simplemente. Solamente la X. Entonces, miren, para calcular el máximo común divisor de la parte literal es súper fácil. Yo veo aquí que está la X, X, X. Mi factor común o el máximo común divisor va a ser toda letra que se repita, ¿sí? En todos los conjuntos, ¿sí? En este caso, en estos tres conjuntos de la parte literal, X al cubo, X al cuadrado y X. Y voy a tomar la X elevado siempre al menor exponente, ¿sí? Y miren, ya tengo mi factor común. Por lo tanto, el factor común de este polinomio de aquí, 3x al cubo más 2x al cuadrado más 6x, ha sido el 3x. Este es el factor común de todos estos términos que están aquí, el 3x. Bien, ya tengo el factor común. Ahora, ¿cómo yo factorizo este polinomio? No se olviden que factorizar es descomponer un polinomio y expresarlo como el producto de dos o más factores. Entonces aquí yo tengo un polinomio, ¿sí? Yo quiero expresar este polinomio como el producto de dos o más factores. Ya tengo mi primer factor. Mi primer factor es el factor común, en este caso el 3x. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Expresamos el polinomio como el producto entre el factor común y el cociente que resulta de dividir el polinomio por el factor común. Entonces, miren, este es mi primer factor, ¿sí? Este factor común, el que acaba de encontrar, tiene que multiplicar ¿a qué? A los coeficientes de este polinomio dividido para mi factor común. Entonces, miren lo que voy a hacer. Cojo el 3x, abro un paréntesis y empiezo a dividir cada uno de estos términos. Cada uno de estos términos los voy a dividir para mi factor común, que en este caso ha sido 3x. 3x al cubo dividido para 3x. Aquí está el más 2x al cuadrado, más 2x al cuadrado, dividido para mi factor común, que es 3x. Más el 6x dividido para mi factor común, que es el 3x. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Dividir cada uno de estos términos de aquí, ¿sí? Entonces, 3 dividido para 3 aquí es igual. ¿O qué va a pasar con los 3 aquí? Se simplifica. Desaparecen, ¿verdad? Ahora miren, acá arriba tengo un x al cubo y acá tengo un x elevado a qué potencia? 1. Al 1. Al Ya, uno. yo aquí tengo una división de bases iguales, ¿sí? Esta es una división de bases iguales, ¿sí? Existen productos de bases iguales, existen divisiones de bases iguales, ¿sí? Miren, cuando yo tengo una potencia, yo tengo esto. Digamos, aquí voy a poner un número, me voy a inventar un 4, ¿sí? Y acá está el cuadrado, ya. Este número de aquí es la base, ¿sí? La base. Y el 2 es el exponente. Lo mismo pasa con las letras, ¿no? Aquí está mi base es la X, y mi exponente el 3. Y miren, yo voy a dividir dos bases iguales. Entonces, cuando yo aplico esta división, yo mantengo la base, que en este caso sería la X, y resto los exponentes. 3 menos el exponente 1 que está abajo, ¿a qué es igual? A 2. A 2, entonces me quedaría X al cuadrado. Ahora vamos con el siguiente, miren, aquí tengo 12 dividido para 3. 12 dividido para 3, ¿a qué es igual? A 4. A 4. ¿Sí? Aquí tengo una división de bases iguales, ¿sí? La X se mantiene y se restan los exponentes. Aquí tengo un 2, arriba tengo un 2 y abajo tengo una potencia o un exponente 1. 2 menos 1, ¿qué es igual? A 1, ¿verdad? Por lo tanto, esta X va a estar elevado a la potencia o al exponente 1. Ahora vamos acá. Más 6 dividido para 3. 6 dividido para 3, ¿a qué es igual? A 2. A 2. ¿Y qué va a pasar con las X aquí? ¿Qué van a pasar con las simplifican. X? Se simplifican, ¿cierto? Se eliminan. Y me queda esto, mire. 3x que multiplica x al cuadrado, entre paréntesis, x cuadrado más 4x más 2. Y mire, ya he factorizado. ¿Sí? He factorizado este polinomio, lo he factorizado, aplicando, ¿qué caso? El factor común. ¿Sí? Aquí tengo el producto de dos factores. ¿Sí? No se olviden que todo lo que está dentro de un paréntesis es un factor. Por lo tanto, ¿cuántos factores tengo aquí? En la respuesta, 2. dos factores. El 3x es un factor y todo lo que está dentro del paréntesis es otro factor. Expresamos este polinomio como el producto de dos factores. ¿Sí? El factor común y el cociente, ¿no? ¿Hasta allá le entiende alguna pregunta? ¿Nadie? No. Ya, a ver, les voy a colocar aquí otro ejemplo, ¿ya? Un ejemplo súper fácil. Bien, yo les voy a colocar aquí el 4x al cuadrado, no, es que ya le voy a poner el cuadrado, más 8x. Ya, miren, aquí tengo un polinomio. Sí, está compuesto de dos términos, por lo tanto sería un binomio, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces, miren, yo quiero que ustedes
factoricen este binomio. Lo van a factorizar. No se olviden que factorizar es expresar un polinomio como el producto de dos o más factores. Entonces aquí voy a sacar factor común. ¿Sí? Tengo dos términos. Primero, directamente ustedes pueden sacar el factor común. ¿Cuál vendría a ser el máximo común divisor? El 4. Igual, ¿no? El 4 4. de los coeficientes del máximo común divisor, o el factor común de los coeficientes vendría a ser el 4. El máximo número que es divisible para esos dos números, en este caso el 4 y el 8 es el 4. Listo. Ahora vamos a buscar el máximo común divisor o el factor común de la parte literal. ¿Cuál es la parte literal de mi primer término? X al cuadrado y. X al X al cuadrado y. cuadrado Esa es la y. parte literal de mi primer término. ¿Y cuál es la parte literal de mi segundo término? X. 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 Ahora, del primer término y del segundo término, ¿cuál es la letra que se repite en ambos términos? X. La X. ¿Y cuál X van a tomar ustedes? ¿La que está elevada al cuadrado o simplemente la X que está elevada a la potencia 1? Nada. La que está elevada a la potencia 1. Sí, siempre, no se olviden, ustedes van a tomar la letra que se repite elevado al menor exponente. Miren, por lo tanto, ¿cuál ha sido el factor común de estos dos términos? La X. X, 4X. 4X. Este ha sido el factor común de esos dos términos, la 4X. Y este 4X tiene que multiplicar ¿a qué? Va a multiplicar ¿a qué? A la división de cada uno de estos términos para el factor común. En lugar de hacer este procedimiento, yo lo puedo hacer directamente. Mire, vamos a dividir el primer término. ¿Sí? El primer término vamos a dividir. ¿Cuál es mi primer término? 4X al cuadrado y. 4X al cuadrado es mi primer término. Y este término lo vamos a dividir para el 4X. 4X al cuadrado voy a dividir para mi factor común, que es 4X. 4 dividido para 4, ¿qué va a pasar con los 4? Se simplifica. Se simplifica, me quedaría 1, ¿verdad? No le pongo el 1. 4 dividido para 4 es a 1, no le pongo. Ahora, X al cuadrado dividido para X, se mantiene la X, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los exponentes? En la división. Se restan. Se restan. Aquí tengo un 2, acá tengo un 1. 2 menos 1. 1. 1. Ahora miren, aquí me sobra una Y. Esta Y no está dividiendo para nada. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con esta Y? ¿La boto o la conservo? La conservo. La conservo, ¿no es cierto? Se conserva ahí. Ahora voy a dividir el siguiente término, que es un más. Coloco aquí el más. 8 dividido para 4. A 2. Ya, y X dividido para X, ¿qué va a pasar con la X? Se simplifica. Se simplifica y solamente me queda 2. 8X dividido para 4X ha sido a 2. Y listo, mire, he factorizado. Este binomio lo he factorizado, lo he expresado como el producto de dos factores. 4X que multiplica a XY más 2. ¿Sí está entendido? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, es hora que pregunten, ¿no? Ya vamos a pasar, en cambio, a revisar el factor común de un factor común polinomio. En el factor común polinomio, nuestro factor común va a ser un polinomio. Aquí, en este caso, nuestro factor común fue un monomio. Sí, o sea, un término. Sí, el factor común fue un término, factor común monomio. O sea, estamos hablando de que nuestro factor común fue un término. Pero cuando nosotros hablamos de un factor común polinomio, significa que nuestro factor común va a ser un polinomio. Puede ser un binomio, un trinomio, puede ser un polinomio. O sea, puede tener más de 3 términos. ¿Sí? ¿Hasta ahí nadie tiene preguntas? Miren que estamos yendo de lo más fácil a lo más difícil. Nadie tiene preguntas. ¿Todos entendieron? Bueno, entonces pasemos al factor común polinomio. Miren, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a factorizar este polinomio. Miren, un 4m que multiplica a un polinomio. ¿Sí? ¿Cuántos términos? Perdón. Ah, no, sí. ¿Cuántos términos tengo en el segundo factor? Aquí. 3. 3 términos, ¿verdad? Este es un término, miren, todo esto que está aquí, el 4m que multiplica entre paréntesis a cuadrado más x menos 1, todo esto es un término. Sí, todo esto es un término. Sí, todo esto es un término. ¿Cuántos términos tengo aquí en este polinomio? 2. 2 términos. No se olviden que los signos más y menos separan términos. Este 4m está multiplicando todo lo que está entre paréntesis, significa que todo esto es un término. Acá hay un signo menos, y aquí tengo en cambio un 3n, que multiplica todo lo que está acá, entre paréntesis, ¿sí? Por lo tanto, tengo 2 términos, ¿sí? 2 términos tengo aquí. Ahora bien, quiero que se den cuenta de algo. Todo lo que está entre paréntesis, ¿sí? Aquí, todo lo que está entre paréntesis. Aquí tengo 3 términos, ¿no? Un a al cuadrado, que es positivo, más x. La x es positiva también, y un 1, que es negativo. A cuadrado más x menos 1. Este polinomio que está aquí entre paréntesis, ¿sí? Es parecido o es igual, no es parecido, es igual
al polinomio que está en el otro paréntesis? No. Verán, ¿No o Sí sí? es parecido, sí es No, parecido. no es que es parecido. ¿Es igual o no? No. No. ¿Seguro? ¿Seguro es que no es igual? Sí es igual porque sí es tiene igual, los sí signos es igual. iguales. Exactamente. Bien, Sí, sí, bien, sí. bien, exactamente. Así es igual porque miren, cada uno de estos términos que están en el segundo polinomio tienen los mismos signos que los que están acá. Miren, aquí tengo un a cuadrado positivo y acá también tengo un a cuadrado positivo. Aquí tengo un más x. Acá también esta x es positiva, ¿o no? Sí. Sí, Sí, ¿verdad? Y dice. aquí tengo un menos 1 y acá también tengo un menos 1. ¿Sí? Este factor que está aquí, este factor que está aquí entre paréntesis, es igual al factor que tengo acá en el segundo término. Es el mismo factor. Por lo tanto, si es el mismo factor, yo puedo decir que es factor común o no es factor común. Sí. Si Sí. es un factor común, no se olviden que un factor común, sí, es una parte literal que es idéntica a la parte literal del otro término, de todos los términos. En este caso tenemos dos términos. Sí, aquí tenemos dos términos y esta parte, sí, o este factor de aquí, es idéntico al factor que está acá. Por lo tanto, yo ya sé cuál es mi factor común. ¿Cuál va a ser mi factor común? Si ustedes lo ordenen como ustedes quieran, no importa. Sí, al final ustedes saben que cada uno de estos términos que están aquí, sí, son iguales a los que están acá porque tienen los mismos signos. Entonces, ¿cuál vendría a ser nuestro factor común? Yo lo ordené de esta manera. A cuadrado más x menos 1. Este es el factor común de este polinomio que está compuesto de dos términos. Mire, este es el factor común. A cuadrado más x menos 1. Entonces ya tengo mi factor común. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a expresar este polinomio, ¿sí? Este polinomio de aquí, lo voy a expresar como el producto de dos factores. Ya tengo mi primer factor, es el factor común, que es este. ¿Sí? Entonces, miren, este es mi factor común y voy a hacer lo mismo que hice arriba. ¿Sí? Cada uno de los términos que están aquí en este polinomio los voy a dividir para el factor común. Entonces, miren, 4m que multiplica a cuadrado más x menos 1 dividido para el factor común que es este. A cuadrado más x menos 1. Menos 3n que multiplica a x menos 1 más a al cuadrado. ¿Dividido para qué? Para a cuadrado más x menos 1. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dividir. Esta parte de aquí con esta parte de acá, si son iguales, ¿qué van a pasar con esos dos factores? Simplificar. Se simplifican, ¿verdad? Se simplifican. ¿Y qué me queda? Solamente me queda 4m. Menos 3n que multiplica x menos 1 más al cuadrado. Esta parte de aquí o este factor de aquí es igual al factor que está acá abajo. ¿Qué dijimos que sí o no? Sí, Entonces, ¿qué van a pasar con esos dos factores? se simplifica. También se simplifican. ¿Qué me queda? Solamente 3n. N. Y miren cuál va a ser mi respuesta. Mi respuesta es la siguiente. Todo lo que está entre paréntesis, a cuadrado más x menos 1, que esto es el factor común, ¿verdad? Este era mi factor común. ¿Qué multiplica qué? A 4m menos 3n. Listo. Y he factorizado, ¿sí? Este era mi polinomio. Saqué factor común de aquí y lo factoricé, lo expresé como el producto de dos factores, que son estos dos. Y ya está resuelto el ejercicio. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? No. ¿No? ¿Está claro? Ya. A ver, les voy a poner aquí otro ejemplo, ¿ya? Digamos que yo tengo esto. 2 más A. No, pero pongámosle acá algo más, ¿ya? Pongámosle aquí X o 2X. 2X que multiplica 2 más A. Menos 4 que multiplica a 2 más A. Listo. Aquí tengo un polinomio, ¿sí? ¿Cuántos términos tengo aquí? 2. Dos términos, ¿verdad? Este de aquí es mi primer término. Sí, este 2x está multiplicando a todo lo que está entre paréntesis. Aquí tengo un menos, no se olviden los signos más y menos, me ayudan a separar términos. Este 4 está multiplicando a todo lo que está entre paréntesis acá. Primero voy a sacar factor común, ¿sí? De lo que está fuera de los paréntesis. ¿Sí? Aquí tengo un 2 y acá tengo un 4. ¿Sí? ¿Cuál vendría a ser el máximo común divisor o el factor común del 2 y el 4? 2. El 2, ¿verdad? Listo. Ahora miren, aquí tengo una X. Acá en el otro término tengo X. No. Por lo tanto, X sería factor común. La X tendría que colocarla acá. Sí. La X es factor común, ¿sí o no? No, Mm, Liz. No, no. Factor común solamente son términos que se repiten, letras que se repiten. Sí. Eso es el factor común. Sí.
Cuando nosotros sacamos el máximo común divisor de las variables o de la parte literal, siempre vamos a tomar las letras que se repitan elevadas al menor exponente. Esta X está aquí en el primer término, pero en el segundo término no hay X, por lo tanto, X no es factor común. ¿Sí? Por eso no lo coloco acá. Ahora, pero miren este factor de aquí, lo que está entre paréntesis. 2 más A. En el primer término y en el segundo término también tengo 2 más A. 2 más A es un factor común. Sí. Sí. Por lo tanto, aquí debo colocar 2 más A. Listo. Ya. Este es mi factor común. Todo esto es mi factor común de estos dos términos. 2 que multiplica a 2 más A. Este es mi factor común. Este es mi factor común. Y el factor común va a multiplicar a algo. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dividir cada término para el factor común. Voy a dividir 2x que multiplica a 2 más A, dividido para 2, ¿sí? Que multiplica a 2 más A. Este 2 de aquí, con este 2 de acá, ¿qué va a pasar? Se simplifica. Se simplifican, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con este 2 más A? Con este 2 más A. Se simplifica Se también. simplifica. ¿Y qué es lo que me sobra de este término? ¿Qué me sobra? ¿Qué es lo que me sobró? El 2 se La simplificó. X. Exactamente. El 2 más A se simplificó. ¿Y qué es lo que me sobra? La X. Eso es lo que voy a colocar ahí. Menos. Aquí está el menos. Ahora divido este 4 dividido para este 2. ¿A qué es igual 4 dividido para 2? 2. A 2. ¿Sí? Este 2 más A dividido para este 2 más A, ¿qué va a pasar? A 1. A 1. ¿Se simplifican también o no? Sí. Sí, entonces ya se simplificaron y me queda solamente 2. Cierro el paréntesis y esta es mi respuesta. Mire, yo he expresado este polinomio, en este caso, como el producto de 3 factores, mire, porque aquí tengo 3 factores, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, listo. Sí, mire, el 2 es mi primer factor que multiplica al 2 más A, que es el segundo factor. Y ese 2 más A multiplica al X menos 2. Aquí tengo 3 factores. Mire, el polinomio de aquí lo he expresado como el producto de 3 factores. Y estas son mis respuestas. Y miren, ya hemos factorizado el polinomio. Sí, miren, hemos factorizado y de manera directa. Miren, no tuvimos que hacer lo mismo que está hecho acá. Sí, acá lo hicimos, acá está hecho paso a paso, ¿no? Perdón. Sí, acá está hecho paso a paso. Sí, cada término lo dividimos para el factor común, luego simplificamos y lo que nos quedaba es la respuesta. Acá lo hicimos directamente, ¿no? Acá lo hicimos directamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Seguros? Ya, entonces miren, ¿cuál es su tarea? ¿Sí? Ustedes van a resolver en total 6 ejercicios. ¿Sí? Estos 4 ejercicios lo van a resolver aplicando factor común de un monomio. O sea, aquí van a sacar el factor común solamente de un monomio, o sea, un monomio. El factor común aquí va a ser un término. ¿Sí? Como pasó en el primer ejercicio que hicimos. Mire, 3x es un término, un solo término. Sí, es el factor común monomio, porque está compuesto por un término. ¿Sí? En cambio, en los dos ejercicios de acá, el factor común va a ser un polinomio. Sí, puede ser un polinomio que está compuesto de 2 términos o de 3 términos. En este caso, sé muy claramente que el factor común polinomio es un factor que está compuesto de 2 términos. En este caso, ¿cuál es el factor común de este polinomio de aquí? X menos 1. Exactamente, x menos 1. ¿Sí? Ahora, ya mire, aquí hay una A, pero acá no hay A. A no es factor común. Acá hay una B, pero acá no hay B, entonces B no es factor común. El único factor común es de x menos 1. Pero miren el ejercicio de acá abajo. ¿Sí? ¿Cuál sería el factor común acá? A más 2. A más 2. Ah, sí, perfecto. A más 2. Aquí hay un A más 2. Sí, el A es positivo, el 2 es positivo. Acá está un 2 más A, pero es igual, ¿no es cierto? Es un factor común Sí. porque los términos tienen los mismos signos. Pero aparte de eso, podrían sacar factor común también de los factores que están acompañando ese A más 2. De la X nada más. De la X. Ya, y miren, aquí tengo un 2 y acá tengo un 6. ¿Cuál vendría a ser el máximo común divisor del 2 y el 6? 2. El 2. Y aquí tengo una X y acá tengo un X al cuadrado. ¿Cuál vendría a ser el factor común de esa X y X al cuadrado? 2X. ¿Cómo que 2x? Ah, no, claro, exactamente. 2x que multiplica ¿qué? A, A más 2. A más 2. Y luego todo eso va a multiplicar a algo, ¿no es cierto? Ustedes van a dividir cada término dividido para ese 2x que multiplica a más 2. Y de ahí van a sacar ¿qué? El tercer factor. ¿Sí? ¿Sí está entendido? ¿Está entendido, sí o no? Sí. ¿Quieren hacer más ejercicios?
Sí, más. Sí. Ya, hagamos, voy a dejar de compartir esto, ¿no? Igual aquí les comparto un link, ¿no? Sí, revisarán si alguien tiene alguna duda. Ya, a ver. Vamos a seguir haciendo más ejercicios. Anoten, por favor. Miren, vamos a sacar el factor común monomio. ¿Sí? Les voy a poner aquí un ejemplo. Miren, yo les voy a poner esto. 3 que multiplica AB. 3 que multiplica AB. Perdón, AB. Más 6 que multiplica a al cuadrado C. Menos 12 que multiplica a, solo A. Listo. Ya, yo acá les dije que era A cuadrado, ¿verdad? 6 al cuadrado C. Ya. 3AB más 6A cuadrado C menos 12A. ¿Sí? Aquí voy a sacar el factor común monomio. O sea, el factor común aquí va a ser un solo término. Primero analizo los coeficientes, ¿no? Tengo un 3, un 6 y un 12. ¿Puedo sacar el máximo común divisor? ¿O existirá un número? Sí, un máximo número que sea divisible para el 3, el 6 y el 12. El El 3. 3. El 3, perfecto. Primero tienen que sacar el factor común de los números, de los coeficientes. Ahora, las letras. El factor común de las letras o de la parte literal son solamente las letras que se repitan en todos los términos. Sí, en La. todos los términos. Aquí tengo en el primer término tengo una A. La. En el segundo término también tengo la A. Sí, y en el tercer término tengo la A. Sí, la A se repite en los tres términos. Sí. Sí. Por lo tanto, la A es factor común, pero debo tomar la A que está elevado al menor exponente. ¿Cuál A van a tomar? ¿La que está elevado al cuadrado o simplemente la A? Sin nada. Simplemente la A. Sola la A, ¿verdad? Ahora miren, acá tengo una B. Pero en el segundo término tengo una B. No. No, ya, con eso es suficiente. Para mí el AB no es un factor común porque el factor común es un factor que se debe repetir en todos los términos. La B solamente existe aquí en el primer término, en el segundo término no hay B, ni en el tercer término no hay B. Por lo tanto, B no es factor común. La C se repite en los tres términos. No. No, por lo tanto, la C tampoco es factor común. El factor común solo ha sido 3A. Y ese 3A va a multiplicar a algo. Entonces yo tengo que tomar cada término, sí, cada término, y lo voy a dividir para mi factor común. ¿Cuál es mi factor común? El 3. ¿Cuál es mi factor común? 3A. 3A. Entonces divido, mire. 3AB dividido para 3A, ¿a qué es igual? ¿Qué me sobra? La B. La B. Yeah. Más 6. El segundo término voy a dividir, ¿no? 6 dividido para 3, ¿a qué es igual? A 2. A 2. A 2. Ahora las A's voy a dividir. A cuadrado y acá tengo una A. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi respuesta? A. A. Solamente la A, porque no se olviden que los exponentes se restan. 2 menos 1 es 1, solamente A. Luego La C. A, ¿pero qué más me sobra? C. La C. La C La también me C. sobra. Listo, ahora voy por el tercer término. Menos 12 dividido para 3, ¿a qué es igual? 4. A 4. A dividido para la A, ¿qué pasa con la A? Simplifica. Se simplifica y solamente me queda el 4. Y miren, esta es mi respuesta. 3A que multiplica AB más 2AC menos 4. Esta es mi respuesta. ¿Fácil o difícil? Fácil. Sí, fácil. Miren que estamos haciendo la división directamente, ¿no? A ver, les voy a poner otro ejemplo. Sí, solamente vamos a sacar factor común monomio. Sí, nuestro factor común va a ser un término. ¿Ya? A ver, les voy a poner 24x 24xy menos 6xy al cuadrado z más 30. Más 30x cubo y. A ver, por favor, me hacen acuerdo de los exponentes que ya se me olvidó aquí. A ver, aquí dije 24xy menos 6xy al cuadrado, creo que dije, ¿verdad? Y cuadrado Z. Xy cuadrado z más 30x cubo, creo que dije, ¿verdad? Sí. Sí, Sí. x cubo y. Listo.
Ese es mi polinomio. Está compuesto de 3 términos. ¿Sí? Lo primero que debo hacer es sacar factor común de los coeficientes. O sea, debo encontrar el máximo común divisor de los coeficientes. Si en el caso se puede sacar. ¿Existe algún número? Un número, el máximo número que sea divisible para el 24, el 6 y el 30. El El 6. 6, El dice. 6, ¿verdad? El 6, perfecto. Ese es de mi máximo común divisor o factor común de los coeficientes. El 6. Ahora voy a analizar las variables, las letras. ¿Sí? Todas las letras se tienen que repetir en todos los términos. ¿La X se repite en todos los términos? Sí. Sí. Ya, pero ¿qué X voy a tomar? ¿La que está elevado al cubo o solo la X? Solo la X. Solo la X. Ahora vamos con la Y. ¿La Y se repite también en los 3 términos? Sí. Ya, hay una Y. Sí, en el primer término solamente está la Y elevado a la potencia 1. En el segundo término tengo un Y al cuadrado y en el tercer término solamente tengo la Y. ¿Qué Y voy a tomar? Solo la Y. Solo la Y, que está solita, ¿verdad? Listo. Ahora la Z. ¿La Z se repite en los 3 términos? No. No, por lo tanto, el factor común, sí, ha sido 6xy. Y este 6xy va a multiplicar ¿a qué? A la división de cada uno de estos términos para mi factor común, que es 6xy. ¿Sí? Entonces voy a dividir mi primer término, que es 24xy, dividido para 6xy. A simple vista yo puedo saber, ¿no es cierto?, que xy y las xy, ¿qué va a pasar con xy, xy? Simplifica. Se simplifican, ¿verdad? 24 dividido para 6, ¿a qué es igual? A 4. A A 4. 4, solamente el 4, porque las xy se simplificaron. Xy dividido para xy se simplificaron, solamente me quedó el 4. Ahora voy con el segundo término. El segundo término es 6xy cuadrado z. El 6 y el 6, ¿qué va a pasar con el 6 y el 6? Se Se simplifica. simplifican. La x, aquí tengo x potencia 1, x potencia 1. ¿Qué va a pasar con las x? Simplifica. Se simplifican. simplifica. Acá tengo un y al cuadrado y un y. ¿Qué me queda? Y. Solamente la y, porque los exponentes se restan. El 2 y el 1 se resta, me queda solamente una y. Y acá me sobró la z. ¿Qué hago con esa z? La conservo, ¿verdad? Sí. Se conserva. Ya, mira, ya he dividido el segundo término. Ahora voy a dividir el tercer término, que es el 30. 30 dividido para 6. A A 5. 5. 5. Aquí tengo un x cubo y acá tengo una x, por lo tanto, ¿qué me sobra? X2. X cuadrado, ¿verdad? X cuadrado. Al cuadrado. Acá tengo una y la y, ¿qué pasa con las y? Se Simplifica. simplifica. Simplifica y solamente me queda 5x al cuadrado, ¿verdad? 5x al cuadrado. Listo, y miren, esta es mi respuesta. ¿Sí? Esta de aquí es mi respuesta. Miren, hemos factorizado. Este polinomio está compuesto por 3 términos, lo hemos factorizado, ¿sí? Y lo hemos expresado como el producto de 2 factores. 6x a y, que multiplica 4 menos yz más 5x al cuadrado. Fácil. Sí. Ya. A ver, vamos a hacer ahora un ejercicio, ¿sí? Para sacar el factor común polinomio. O sea, nuestro factor común va a ser un polinomio, ¿sí? Entonces les pongo esto. X más 1. Y acá también les voy a poner algo más. 2x más 1 menos 6. 6a, pongámosle. 6a que multiplica a 1 más x. Listo. Primero debo sacar factor común de los números que están solos, digámoslo así, ¿sí? Tengo un 2 aquí y acá tengo un 6. ¿Cuál vendría a ser el máximo número que es divisible para el 2 y el 6? 2. El El 2. 2. Listo. Ahora aquí tengo un x más 1, miren, entre paréntesis en el primer término y acá tengo 1 más x. ¿Es o no es el mismo factor? Sí. Y es el mismo factor. Ustedes lo ordenan como quieran. Si quieren le ponen 1 más x o si no x más 1. Yo lo voy a colocar como x más 1. ¿Sí? Listo. Y este es mi factor común. Aquí tengo una a. Pero en el primer término tengo una a. No. No, por lo tanto la a no es factor común. Este es mi factor común. 2 que multiplica x más 1. Y esto debe multiplicar a lo siguiente. Cada término voy a dividirlo para el factor común. 2 que multiplica x más 1 dividido para 2 que multiplica x más 1. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? Un término que es igual al mismo término. Un número dividido para el mismo número, ¿a qué es igual? A A 1. 1. A 1. A 1. Sí, 2 que multiplica x más 1 dividido para 2 que multiplica x más 1 es igual a 1. Menos 6 dividido para 2. Este 6 dividido para el 2. A 4. A 3. A A 3. 3. 3.
1 más x y 1 más x, perdón, 1 más x y x más 1, como son los, o sea, es el mismo factor, se simplifica, ¿y qué me sobra? Solamente me sobra la A. A. Cierro el paréntesis y mire, esta es mi respuesta. ¿Sí? Esta de aquí es mi respuesta. Miren, ya he factorizado ese polinomio. ¿Sí? El factor común era este, ¿no? Este era mi factor común, un polinomio. 2 que multiplica x más 1, ¿sí? Que multiplica a 1 menos 3a. Ya se va a cerrar la reunión, por favor, vuelven a ingresar, ¿ya?